hay plenitud de gozo. Muy buenos días para todos. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 16. Vamos a observar la vida de una mujer muy destacada y que ha quedado registrado su nombre y el desarrollo de su existencia aquí en la Biblia en 2 capítulos. Vamos a leer el capítulo 16 y luego vamos a ir al capítulo 21 para completar la enseñanza. Cuando uno escucha la sociedad actual, todos los lemas que tenemos, abajo el patriarcado, arriba el matriarcado, y toda esta cantidad de grietas que estamos teniendo como sociedad, a veces es increíble ver la paradoja que existe con la Biblia. Porque si bien el mensaje social que tenemos actualmente es que la mujer es segmentada, es reducida, es discriminada, tanto laboralmente como en los puestos políticos, como en los cargos públicos, como que no hay un cupo femenino comparable con el masculino, tampoco igual remuneración para igual trabajo entre la mujer y el varón. Y escuchamos toda esa cantidad de situaciones que son verdad, pero vemos qué distinto es el trato que Dios tiene con la mujer y con el hombre. Dios ha creado al hombre y creó también a la mujer, consecuentemente tiene trato igualitario con ambos. No significa que no asignó responsabilidades diferentes. El hombre tiene un marco de responsabilidades demarcadas y la mujer también tiene un marco de responsabilidades. Pero delante de los ojos de Dios, ambos son tratados con la misma delicadeza, con la misma atención. Y hoy vamos a sorprendernos quizás con algunos aspectos que vemos en Agar. Agar era una mujer egipcia, esclava, que estaba dentro de la familia de Abraham y Sara. Agar significa huir o huye. Quizás su madre ya había sido esclava, quizás había huido y la tuvo a ella en esa huida y consecuentemente le pone ese nombre. De hecho, que la vida de Agar fue una huida constante. Permanentemente Agar estuvo huyendo hasta que se encuentra, o mejor dicho, hasta que el Señor la encuentra. A mí me agradó estudiar el caso de esta mujer porque a Agar la podríamos ubicar en nuestra sociedad tranquilamente. Argentina tiene aproximadamente 12 millones de familias. El 30% de esas familias son monoparentales, es decir, que una sola persona la dirige, un hombre o una mujer. Pero lo sorprendente es que de ese 30% de familias monoparentales, el 96% lo dirigen las mujeres. Es decir, que nosotros tenemos en Argentina actualmente, según los datos del INDEC, 4,5 millones de mujeres jefas de hogares. 4,5 millones. Y yo dije, Agar es una de estas 4,5 millones de mujeres. Ella llevó adelante su hogar. Y vamos a ver acá con qué característica, con qué tesón, con qué sabiduría, a pesar de ser una mujer esclava. Y esto lo quiero resaltar porque la esclavitud, todo tipo de esclavitud, es una humillación y es denigrante a la especie humana. Pero en aquel entonces no eran dueños ni siquiera de su vida. El amo podía quitarle la vida en cualquier momento porque ellos tenían supremacía sobre ellos. Y Agar, con todas las limitaciones, sin embargo, ella pudo llevar adelante su hogar y criar su hijo, y acá lo vamos a estar viendo. Por eso a mí me parecía interesante hacer este marco referencial de nuestra sociedad para poder entender cómo el concepto erróneo de todo lo que muchas veces escuchamos en la sociedad. Sin embargo, la mujer, como dice Proverbios, que teme a Jehová, esa será alabada, esa será destacada, esa será enaltecida, esa podrá ir más allá de las limitaciones que la sociedad le imponga, ya sea en cupo laboral, en remuneración por igual trabajo o en las discriminaciones que pueda llegar a tener. Y acá comienza la historia de Agar en el capítulo 16 de Génesis. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella.
Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que estaba concebido, miraba con desprecio a su sierva. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella, Agar, huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo sus pies. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Qué hermosa historia. Hay historias que uno las quiere seguir leyendo porque, bueno, por lo menos los que somos asiduos con la lectura nos produce esa incógnita. Y bueno, ¿cómo sigue esto? Ya vamos al capítulo 21 y ahí observaremos. Hacía 10 años que Dios había llamado a Sarai y a Abraham de la tierra de Ur, de la zona de lo que hoy actualmente es Irán, Irak, y le dijo: deja tu parentela, deja tu cultura, deja tus dioses, deja todo lo que tengas y venite a la tierra de Canaán, a las tierras del Negev. Entonces él lo hace, tenía 75 años. Cuando lo hace ya encuentran seguramente a Agar y la traen, porque hacía 10 años que habían salido, de manera que Agar inició la peregrinación a la nueva tierra junto con ellos. De manera que conocía todo. A veces pasa así en nuestras vidas. Si somos empleadores, quizás tengamos empleados que están desde que nosotros iniciamos la empresa o el trabajo, o si hay una persona que trabaja en nuestra casa o compañeros de trabajo, hay gente que está desde el inicio de nuestra peregrinación junto a nosotros y aún no conocen al Señor. Y Agar era un caso. Ella estaba con ellos, sabía que confiaban en Dios, veía que rogaban a Dios, que todo lo que había acontecido desde que salieron hasta este momento, que estaban habitando en Hebrón, todas las situaciones ellos la encomendaban en Dios. Pero ellos tenían una promesa que aún no se había cumplido. Hacía 10 años Dios les dijo: les voy a dar un hijo a este matrimonio. Las familias se constituyen con los hijos. Pero ellos pasaba el tiempo y no tenían. Entonces Sara hace un plan. Todo plan se proyecta, se ejecuta, se ajusta y luego se evalúa. Pero en este plan no entraba Dios, en absoluto. Era costumbre y era legal en la antigüedad, si la mujer era estéril, que una sierva cumpliera lo que sería la reproducción dentro del hogar. Podía ser utilizada, como hoy lo que es la subrogación de vientres. Bueno, en aquel entonces era exactamente lo mismo, pero era con las siervas que ellos tenían. Nunca o no siempre lo legal es moral. Y esto debemos tener en claro en nuestra sociedad. No siempre porque sea legal está permitido por Dios. Mire, vamos a dar un ejemplo simple. Es legal que un hombre se case con otro hombre, ¿verdad? Tenemos la ley de matrimonio igualitario del año 2012. Se reformó el Código Civil, se reformó el régimen de adopción para dar cabida a esta nueva figura parental que es
hombre con hombre o mujer con mujer. Es legal, pero es totalmente inmoral. Y Dios lo rechaza de plano y no lo acepta bajo ningún punto de vista la perversidad y la perversión. Es más, el apóstol Pablo cuando habla de esto dice, Dios le encegueció el conocimiento, echándose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dios no acepta esa inmoralidad. Por más que sea legal, es inmoral y está en contra de los principios de Dios. Lo mismo sucede con la ley de aborto que en nuestro país se vuelve a insistir. Va a ser legal la interrupción de la vida de un vientre, va a ser legal, pero es inmoral y no va con los principios de Dios. A Sara se estaba escudando y a veces nosotros hacemos así. Utilizamos recursos para justificar y legitimar nuestras pésimas conductas. Pero ante los ojos de Dios, como veíamos el salmo que leía Misael, está completamente desnuda nuestras acciones, nuestras actitudes. Sara quiso adoptar la costumbre y les trajo terribles problemas. Cuando se embaraza Agar, ella siente que había rivalidad, siente celos, típica de esta situación. Y para resolverlo, utiliza otra artimaña. A Sara le dice al marido, ¿viste? Ella está embarazada por vos y ahora me rivaliza a mí. Abraham no se hace cargo y dice, bueno, ahí está, es tu siervo, haz lo que quieras. Y Agar dice, yo de acá me voy. Es decir, la simple, siempre que hay un problema no lo confrontamos y el problema permanece. Pero Dios no es la forma en que trata las cosas. Entonces ella huye. Yo me imagino cómo se habrá quedado Abraham y Sara cuando ella huyó. Abraham sin duda preocupado porque la vez que iba a haber un niño en la casa con un método pésimo, Sara en cierta forma habrá quedado más tranquila y Agar huyendo. Agar camina 80 kilómetros aproximadamente hasta llegar al sur. Usted se imagina esta mujer con su embarazo, caminando por el desierto, con todos los peligros de las fieras que había en el desierto, de todas las bandas beduinas que había. Sin embargo, ella quiere volver a Egipto, la tierra de donde ella era originariamente. Pero ella llega al límite de Egipto. Sur era el límite. Ahí había guarniciones egipcias para evitar las invasiones del este que podían acaecer. Ella llegó al límite y ahí quedó. Y Agar somos nosotros. ¿Cuántas veces nuestros problemas, nuestras pésimas decisiones nos llevan al límite de la tolerancia, al límite de la paciencia? No soportamos más este trabajo, no soportamos más esta relación, no soportamos más la situación económica que nos agobia, o no soportamos más este problema de salud que no hay forma de resolverlo, que se agobia, que se deteriora nuestro organismo. A veces estamos con enfermedades, con problemas financieros, con problemas de relaciones, con problemas habitacionales, con problemas de incertidumbre por todo este proceso electoral que existe en nuestro país. Y muchas veces estamos bombardeados con cosas y por decisiones que hemos tomado mal nosotros. Y llegamos como Agar al límite de las fuerzas, al límite de su capacidad de resolver las situaciones. Pero ella estando ahí, se le aparece Dios. Y es increíble pensar esto, por eso yo digo que Agar es maravilloso el ejemplo que Dios nos ha dejado. La primera vez que Dios aparece en forma tangible, en forma visible en la historia de la humanidad, es en esta, es cuando se le aparece a Agar. Ni siquiera a Abraham se le apareció de esta forma, ni siquiera a Noé se le apareció de esta forma. Únicamente a esta mujer Dios se le aparece en forma tangible, visible, personal. Y él habla con ella. Y ella no se sorprende porque Agar había escuchado del Señor, pero nunca tuvo un encuentro personal. El Señor dice en Isaías, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Él es quien toma la iniciativa y la ve al límite, como me puede ver a mí, como te puede ver a ti, hoy al límite de una situación. Y está por seguir quizás tomando una decisión que no va a ser la solución. Entonces Dios interviene y le hace una pregunta que me la hace a mí. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Quizás que sepamos de dónde venimos, como ella. Yo huyo de Sarai, mi ama. Yo huyo de ella. ¿Pero a dónde vas?
Y es ahí donde quizás a veces no sepamos. Si a mí me dijeran, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Si a usted le preguntaran eso, usted dirá, bueno, con más cana, menos cana, con más vigor, menos vigor, económicamente más, o, en fin, usted puede hacer. Pero ¿dónde quiere verse realmente dentro de 5 años? ¿Dónde se proyecta usted dentro de 5 años aquí en la iglesia? ¿En qué ministerio? ¿En qué área? ¿En qué lugar? ¿En su trabajo? ¿En su familia? ¿En sus relaciones? ¿Cómo se ve de acá a 5 años? Sé de dónde venís, de dónde vengo, pero no tengo idea a dónde voy. Ella misma dice, yo sé que vengo de ese lugar, pero ¿a dónde voy? ¿Me voy a Egipto? ¿Quién me va a reconocer ahí? Hace 10 años que no estoy en Egipto. Quizás mi familia ya ni esté. Yo poco contacto he tenido con ellos. ¿Qué iba a hacer una mujer esclava, embarazada en una zona como Egipto? El futuro era más que oscuro y más que desolador. Entonces Dios le dice directamente lo que tiene que hacer. Y eso es lo que a veces nosotros no queremos quizás escuchar. Le dice, vuélvete a tu ama, vuélvete allá y ponte sumisa bajo su ama, bajo su mano. Dios a veces nos dice, tienes que volver. Pablo Off, un autor del libro de comentarios del Antiguo Testamento, él dice, vencemos sometiéndonos, escapamos volviéndonos. A veces si yo quiero escapar definitivamente de un problema, tengo que volver a ese problema. Tengo que volver, tengo que resolverlo, tengo que solucionarlo, tengo que tratarlo. Yo muchas veces voy a vencer en mi vida sometiéndome, esperando en Dios, confiando en que Él va a obrar. Dios sabe mi situación. Sé que quiero cambiar de trabajo, sé que quiero mejorar mi situación, sé que quiero tener mi terreno, Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas, que quiero estar mejor de salud, que quiero mejorarme, que quiero mejorar mis vínculos, mi hogar, mi familia. Debo someterme bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar. Y si quiero escapar de ese problema, del problema que fuese, yo debo volver al problema. Y debo tratar con él y debo resolverlo. Y así lo hizo Agar. Ella fue sumisa y obediente a la voz de Dios. Ella vuelve tal como Dios le dijo, para estar sumisa bajo la mano de su ama y al mismo tiempo para tratar ese problema. Pero Dios no solo le dice lo que tiene que hacer, sino que le da una perspectiva. Y esto es lo que nosotros necesitamos, un horizonte, una perspectiva, algo que nos indique cómo vamos a estar o cómo vamos a continuar. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Te digo más, vos estás embarazada, tenés un varón en tu vientre y se va a llamar Ismael. La primera vez que Dios designa un nombre, se lo designa a Agar, a esta mujer. Vas a tener un varón y se va a llamar Ismael, porque Ismael significa Dios oye. Yo he oído tus ruegos, Agar. Yo he oído las veces que vos mientras venías esos 80 kilómetros caminando por el desierto, las veces que me rogaste para que no te falte el agua, para que las fieras del desierto no te maten, para que las bandas beduinas no te tomen como esclava y te violen y hagan un desastre con tu vida. Yo sentí tu ruego y escuché tu ruego acá al límite de tu vida. Yo lo escuché. Por eso te digo, volvé, trata la situación, resolvélo, porque vas a tener un hijo y tenés que ser un ejemplo para él. Tenés que en la historia de tu vida con él decirle cómo Dios obró en tu vida y cómo junto a él resolviste tus situaciones. Agar lo hizo. Ella se vuelve, pero Agar va a quedar en la historia de la eternidad. Porque Agar fue la única mujer que le asignó un nombre a Dios. Y le asignó en hebreo El Roi, significa Dios que ve. Dios que ve. Y hoy queda en la historia para nosotros, pero va a quedar por la eternidad, el título que esta mujer le puso a Dios. Dios que ve. Cuando Miguel Ángel pintaba la cúpula de la Capilla Sixtina a unos 11, 12 metros de altura, lo hacía acostado sobre un andamio y en lo encalado de la pared
lo hacía con velas para iluminar y proseguir la pintura. Durante 4 años pintó esa cúpula donde sintetiza desde el origen hasta el Apocalipsis. Sus ayudantes en una oportunidad le dijeron: Miguel Ángel, así nomás, si ahí nadie lo ve. Él se incorpora en el andamio y dice: Dios lo ve. Si yo tuviese una conciencia diaria, permanente, activa, de que todo lo que hago, de que todos los lugares que voy, de que todas las palabras, de que todos los planes, Dios lo ve, mi vida sería completamente distinta. La conciencia de que Dios me ve depuraría, sería un antídoto ante todo el pecado y ante todas las malas prácticas y ante todas las vidas ocultas que a veces tenemos. Dios lo ve. Y Agar descubrió que Dios la veía. Y ella se tuvo que arrepentir. Dios te veía, Agar, cuando le hacías miradas a Sara, cuando le importunabas, cuando tratabas de hacer cosas que a ella le desagradaban. Lo mismo veo a Sarai, lo mismo ve a Abraham, lo mismo me ve a mí, lo mismo te ve a ti. Dios lo ve. Pero ella se animó a decirlo: ¿no he visto también al que me ve? Yo veo a Dios y Dios me ve a mí. A veces no tenemos cara para presentarnos frente a Dios. Pero Agar dijo: yo lo veo a Dios. Con todas mis limitaciones, con todos mis pecados, yo lo veo a Dios. Yo oro a Dios, yo busco en su palabra, yo quiero la comunión, la intimidad con Dios, yo lo hago. David estuvo 1 año, como decía el relato de recién, escondiendo esta situación hasta que Dios se la hace manifiesta. David no quería ver a Dios, pero Dios lo veía. Agar decidió ver a Dios cada día de su vida. Por lo cual ella vuelve de Cades al límite de Egipto, vuelve esos 80 kilómetros y vuelve a la casa de Abraham y tuvo un hijo y llaman el hijo Ismael. Dios oye, tal como Dios le había profetizado. En el capítulo 21, verso 8, continúa la historia. Y acá vemos que no, sin duda, el camino de regreso de Agar fue completamente distinto a como había venido hasta el límite con Egipto. Fue completamente satisfactorio el regreso, fue mucho más deseoso de llegar, quizás como con la misma actitud del hijo pródigo, llegar a la casa y confesar que se había equivocado y que quería restituir el vínculo. Tantos años trabajando juntos, tantos años en el hogar de Sarai y Abraham, de manera que ella vuelve. Pero dice que cuando ella vuelve pasaron unos 13 años y Sara tiene recién ahí el hijo. Sara a los 90 años tiene el hijo. Y dice el verso 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. De todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho. Y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco.
y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hasta aquí nomás esta lectura. Vemos entonces que Agar vuelve. Ella no fue desobediente. Del profeta Isaías dice: de mañana tras mañana Jehová oiré la voz de Dios y no seré rebelde. Mañana tras mañana. Jehová abrió mi oído para que escuche como los sabios y no sea rebelde, insiste el profeta Isaías. De manera que debemos tener una apertura para escuchar la voz de Dios. Porque si yo todas las mañanas leo la Biblia con un mate y cierro la Biblia y no hice un proceso de espejo, de verme en las Escrituras, cómo va mi vida, cómo va mi relación con Dios, cómo va mi relación con las personas, es como que no es muy provechoso ese momento. Yo debo, mañana tras mañana, despertará Jehová mi oído para que oiga como los sabios. Abrió Jehová mis oídos y yo oí su voz y no fui rebelde. Esa es la actitud que yo debo tener para oír la voz de Dios. Como Agar la oyó y obedeció de esa manera. Pero cuando Agar va, pasaron 13 años y recién ahí Sara, por un milagro de Dios, por supuesto, porque ella ya tenía 90 años, Abraham tenía 100 años y tienen un hijo. Ustedes pueden imaginarse cómo cambió ese hogar. Cambiar pañales, preparar mamadera, las ojeras de Abraham al otro día por no poder dormir y toda la chochera de un hijo en la casa. Y sin duda un hijo con un adolescente también, porque Ismael ya era adolescente. Y las travesuras típicas que se le hace al más chico de la casa. Seguramente Ismael lo asustaba, le escondía la mamadera, lo alteraba. Y Sara, que ya tenía 90 años, el límite de su paciencia ya era muy, muy al límite. Y Abraham, el varón, vieron que festeja con los dos, las travesuras, cuanto mucho él también estaba ahí. Pero entonces llegó un momento ya de intolerancia. Entonces Sara le dice: basta. Y el problema de Sara era la herencia en cierta forma. Porque dice: no va a heredar ni lo nombra. ¿Vieron con qué desprecio? No va a heredar Hacía 13 años lo tenía en la casa. Dice: no va a heredar con mi hijo Isaac. Así que échala. Y a Abraham se le partió el corazón. Imagínense, Abraham se circuncidó el mismo día que lo hizo junto con Ismael. Sí, habrán sufrido el mismo dolor juntos. Yo puedo imaginarme lo que encima los varones para un dolor somos exagerados. Lo que habrá sido esos dos varoncitos ahí en la casa, insoportable. Tenía una cantidad de recuerdos Abraham, lo habrá llevado a cuidar el ganado, a hacer los negocios. No se olviden que Abraham tenía 318 siervos que sacaban espada. Es decir, que él tenía por lo menos 1000 personas que vivían con él. Era casi una villa. Todos vivían con Abraham. ¿Quién no lo conocía a Ismael? El nene mimado del padre y de toda esa comunidad. De manera que de pronto le digan: tenés que echarlo. Se le partió el corazón a Abraham. No podía aceptar esto y sin duda que pasaron días para asimilar esto. A veces nosotros debemos cortar relaciones de gente quizás con un vínculo profundo como lo tuvo Abraham con Ismael. Y quizás no por situaciones malas. Abraham ya tuvo la experiencia anterior de cortar con el sobrino Lot. Y ahora tiene que cortar con su hijo Ismael. De manera que no entendía mucho esta situación y quedó ahí pensando. Pero Dios interviene. A mí me encanta cómo Dios intervenía en esta familia. ¿Usted siente que Dios en su casa interviene con esta frecuencia? Si usted no lo siente, es porque Dios no es consultado. Hay una frase que dice: tengo 1000 preguntas. Bueno, pero ¿a quién se las haces? Cada día vas a sumar más. En cambio, si tenés una pregunta y tenés a quién hacérsela, esa pregunta se diluye, se elimina, ya no está más. Ya tuvo respuesta, ya está. En el hogar de Abraham y de Sara, Dios influía y permanentemente intervenía porque era consultado permanentemente. Permanentemente oraban, permanentemente pedían la guía. Consecuentemente, cuando había una situación, Dios ya estaba ahí.
Dios estaba interviniendo. Y le dice a Abraham, mira, no, hacelo, está bien, es lo que corresponde. Yo tengo otro propósito, tengo otro proyecto de vida con él, y mientras esté acá no lo va a poder desarrollar. Además, esto ya es la hora, ya es un adolescente, ya Ismael acá tenía unos 15, 16 años, de manera que está bien que escuches lo que tu esposa te está diciendo y accede. Entonces él lo hace y despide a su sierva. Ella vuelve por el mismo camino. Esto es increíble. Ella vivía en Hebrón. ¿Por qué no habrá elegido una de las ciudades de ahí cerca? O Jerusalén o Beerseba. Ella no, ella vuelve a su tierra, que era Egipto. Y camina nuevamente hasta allá, pero sucede lo mismo que sucedió hace 16 años atrás. El desierto se quedó sin agua, de manera que ella dice, bueno, acá terminé mi vida, acá va a morir Ismael y yo no quiero verlo morir. ¿A quién le va a gustar ver este espectáculo? Sería terrible ver la partida de un hijo, de una hija. Le falta el odre y ella dice, lo voy a poner delante de este enebro, en esta sombra, por lo menos que no se deshidrate de golpe, no tengo más agua para darle, me voy a poner a tiro de arco a unos 30, 40 metros y voy a ver cómo reacciona el muchacho. Pero el muchacho reaccionó de una manera que nos sorprende a todos. Él también se había criado en ese hogar con Abraham. Y yo estoy seguro que muchas veces Abraham oró con él. Y muchas veces Abraham le contó de los planes de Dios para la vida de él. Y cómo Dios es una capa protectora que nos protege en todo momento de la vida. Y nos da visión, y nos da claridad, y nos da proyección, y nos da habilidad, y nos da dones, nos da capacidades. Solo que debemos estar cerca de Él para adquirirlo. Muchas veces resolvieron cosas pidiendo a Dios la guía. Y esto lo escuchó Ismael. Por eso cuando Ismael está ahí, él dice que levantó su voz. Luego lloró, pero levantó su voz. Oró a Dios. Clamó a Dios por una oportunidad para su vida. ¿Y por qué estamos seguros? Porque en el verso 17 dice, y Dios oyó la voz del muchacho. San Juan el capítulo 8 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores. Pero si alguno de estos pecadores quiere hacer la voluntad de Dios, a ese oye. Dios me oyó en mi vida, como a usted si aceptó a Cristo, el día que usted quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, como dice la palabra en Efesios, es que todos los hombres, todas las personas procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Que todas las personas procedan al arrepentimiento y que todos alcancemos la santificación diaria y continua. Dios oye la voz de Ismael porque Ismael quiso agradar a Dios. Porque Ismael quería tener un encuentro personal con Dios. Por eso oye, quiso hacer la voluntad de Dios, quiso proceder a un arrepentimiento y quiso reconocerle a Él como el Señor y Salvador. Si usted vino en esta mañana, tiene que venir con esta actitud de hacer la voluntad de Dios, arrepentirse de sus pecados y pedir a Jesucristo que le limpie su corazón y le haga una nueva vida. De otra manera, Dios no le va a oír. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted podrá pedir por muchas cosas, pero créame, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Dios no lo va a oír. No lo va a oír. Y tenemos que terminar con ciertos mitos y con ciertas palabras que no conducen absolutamente más que al engaño. Dios no le va a oír si usted no viene para hacer la voluntad de Dios, si usted no viene para proceder a arrepentirse de sus pecados y ser salvos para toda una eternidad. A ese Dios oye. Dios oye a Ismael porque Ismael quería arrepentirse de sus pecados. Quería entregar su vida a Dios y quería que Dios le conceda una nueva oportunidad. Y el ángel de Dios llama a Agar desde el cielo y le dice, ¿qué tienes, Agar? Esta vez no se le presenta personalmente, no se le presenta de forma visible, tangible,
sino que es una voz desde el cielo que le dice: ¿qué tienes, Agar? ¿Qué locura estás haciendo? ¿Cómo te rindes tan fácilmente? ¿Cómo descuidas la promesa que te hice? Yo te prometí que en Ismael voy a levantar una gran nación. Y ante el primer obstáculo ya lo dejas. Ese es el enorme problema que tenemos hoy con nuestros adolescentes. Es una tragedia que nuestro país en menos de 10 años triplicó la tasa de suicidio adolescente. Es lamentable que en nuestro país los adolescentes se sienten libres en la web. Y es terrible pensar que construyen su identidad bajo los likes y los seguidores que puedan llegar a tener en la red. Y no les importa ser felices, pero les importa que los vean felices. Y sacan fotos y las suben a todas las redes sociales. Y según los likes que reciban, se visten, se acomodan, consumen, van. Dejó de ser la familia el referente de los adolescentes. Dejó de ser la familia lo que le construye identidad al adolescente. Ellos la construyen en las redes. Y es así como estamos teniendo esta altísima tasa de suicidios. Somos nosotros, los padres en primer lugar, los responsables de construir y de perfilar la identidad de nuestros adolescentes. Usted quizás no tenga hijos, sus sobrinos, sus vecinos, sus alumnos, sus clientes, adolescentes. Debemos intervenir con ellos y debemos hacerles sacar de la mente que ese mundo fantasioso que se ponen. Es increíble ver 20 veces se cambian la camisa y se saca y suben la foto y la ponen, o el peinado o la comida. Donde están, tienen que mostrarlo. Si no lo muestran, son invisibles. Existen en las redes, fuera de ellas no existen. Y eso es lamentable. El hombre en sí mismo es un fin y no necesita de un like, no necesita de un seguidor, no necesita de una red. La persona es el fin en sí mismo. Todo está en la persona porque Dios lo creó así. Y mi desarrollo, mi potencial debe ser con mi persona, con mis capacidades y con todo lo que yo hago. Y no tengo necesidad de estar exhibiéndolo permanente y constantemente y sentir que en ese espacio yo reino. Reino si tengo muchos seguidores y muchos que aprueban lo que estoy utilizando. Dios le dice: ¿qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, papá? ¿Qué tienes, mamá? Que no atiendes a tus hijos adolescentes o a tus hijos. Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, álzalo, sosténlo. Yo me sorprendo cuando leo la profecía sobre Filistea en Jeremías capítulo 47. Dice que por el ruido de los cascos de los caballos, por el ruido de los carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a sus hijos por la debilidad de sus manos. Los padres no cuidaron a sus hijos por la debilidad de sus manos. En una sociedad como hoy, nosotros no podemos estar débiles para atender a nuestros hijos. Es una tragedia, lo dijimos muchas veces, tener hijos para que vayan al infierno. Es una tragedia. Yo debo estar atento a mis hijos. Agar lo había descuidado. Podemos entenderla por las limitaciones que tenía, por el agotamiento y lo exhausta que estaba esta mujer. Había descuidado en parte a sus hijos. Yo me sorprendo cuando leo en los periódicos madres que atan a sus hijos para que no vayan a consumir droga. Usted lo escuchó, ¿no? Los atan. Ya no saben qué hacer. Los atan como perros, como un animal, para que no vayan a consumir. Pero antes de esto, ¿dónde estuviste con tu hijo? Yo entiendo que no tenemos mucho tiempo, es verdad. Mis hijos están acá, ellos son testigos. Ya son grandes, si bien, pero es cierto que cuando uno cría hijos adolescentes no hay mucho tiempo, es verdad. A nosotros nos pasaba
exactamente lo mismo. Pero es necesario cuidar de nuestros hijos. Es necesario cuidar de nuestros hijos. Si el trabajo me insume muchas horas, debo tomar una decisión. Dios va a bendecir mi decisión. Debo tomar las prioridades como son. No puedo dejar que sean arrastrados por esta situación. Que se haya triplicado la tasa de suicidio no es un buen síntoma para nuestra sociedad. No es un buen síntoma. Yo entiendo que los padres de los adolescentes de hoy nacieron en el siglo pasado. Yo entiendo que los niños de hoy son nativos digitales. Yo entiendo todas esas cosas, pero nunca vamos a entender la falta de comunicación de un padre hacia sus hijos. Abraham conversaba con Ismael, Abraham conversaba con Isaac, Agar seguramente tenía un buen diálogo con él. Por eso Dios le dice, ¿qué tienes, Agar? ¿Tienes algo más importante que hacer que cuidar de tu hijo? ¿Tienes algo más importante que hacer que velar por la vida de los pequeños? El mismo profeta Jeremías en Lamentaciones dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia de Dios. Alza tus manos a Él implorando por la vida de tus pequeñitos. Jeremías era soltero, no tenía hijos, pero de su corazón brotaba esta enorme necesidad de derramar su corazón como agua ante la presencia de Dios y alzar las manos e implorar por la vida de nuestros pequeñitos. A veces yo me sorprendo con el escuela dominical dan datos de que se comienza tarde porque los llevan tarde, porque se duermen los padres y los niños no llegan a horario. Y no es un dato tampoco positivo para nosotros como iglesia. ¿Qué tienes, Agar? ¿Tienes algo más importante el domingo que levantarte temprano, orar con tu nene, tomarle el texto, revisar la Biblia, el cuadernito de ilustrado y acercarlo tempranamente a que reciba la enseñanza en la escuela dominical? ¿Hay algo, Agar? ¿Tienes algo más importante? Usted abuelo, usted tío, ¿tiene algo más importante en su vida que atender la vida de un pequeño? Los filisteos, los enemigos de Dios, no tenían fuerzas para cuidar de sus hijos. Pero Dios a Agar, a su hija, le dice, levántate, álzalo, sosténlo. Podemos caer, ellos pueden caer como nosotros caemos los adultos, pero hay que levantarlos, hay que tenerles paciencia, hay que alzarlos, pero hay que sostenerlos, y esa es la tarea más complicada. Hay que sostenerlos, hay que hablar con ellos, hay que ver cómo fue el examen, hay que ver si va a clase de consulta, hay que ver si lleva la mochilita todos los elementos, si va al picnic o al camping que esté en la cantimplorita, hay que observarlo, hay que sostenerlo, hay que regalarle un versículo cada tanto, hay que mandarle un mensajito. Es la forma de construir ese vínculo que se anide las relaciones. Y le dice, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación, porque va a llegar un día, Agar, en que él te va a sostener a vos. A mí créanme que me emociona pensar en esto, ¿no? Va a llegar un día en que ellos te van a sostener a vos. Pero también la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, de manera que si yo no invertí en la vida de los pequeñitos, no puedo pensar que mi vejez va a ser sostenida. Es simple. Va a llegar un día, Agar, en que él va a formar una gran nación. Entonces Dios nuevamente le abre los ojos, ve una fuente de agua que era el recurso que necesitaba, y ella recoge de ese recurso y le da a su hijo y recupera la vida. A veces nosotros no sabemos qué necesitan nuestros hijos. Sinceramente, los vemos deprimidos, callados, encerrados. Es típico, ellos actúan así, porque la libertad de ellos está en la web, no en la casa. Eso es lo que socialmente se observa. Entonces yo no sé manejar las redes, yo no tengo Insta, no tengo Twitter, no tengo. Es otro mundo, no soy un nativo digital.
Pero si yo le pido a Dios sabiduría, que me muestre cuál es el recurso que necesito para asistirlo, Él lo va a hacer. Dios obra en todas las culturas. No hay tecnología, desarrollo que esté por sobre su capacidad de intervención. Dios no se agota en los recursos. ¿Usted se acuerda de la viuda que para pagar la deuda de Eliseo le dijo, pedí vasijas y llenarlas de aceite? ¿Se acuerda de esa historia? No se acabó el aceite, se acabaron las vasijas. Porque ella no buscó más vasijas, pero el aceite nunca se agotó. A veces se agotan el aceite porque yo no busco consejo en Dios para el recurso que necesitan mis hijos, mis pequeños, ya sean alumnos, sobrinos. No estoy poniendo una relación netamente de padre e hijo. Donde hay un pequeño, hay una necesidad, porque ese pequeño tiene un derecho, que es de desarrollarse, de crecer, de ser identificado, de ser tratado con dignidad. Tiene ese derecho. Es terrible pensar que el 40% de nuestros niños son abusados. Y quizás hay en medio nuestro hoy. Cada 10 niños, 4 son abusados. ¿Qué tienes, Agar? ¿Dónde estuviste? Yo no me puedo excusar, yo no sé geografía, no le ayudo, no sé contabilidad, no sé. Yo debo buscar en Dios el recurso para mi hijo. Y Dios le abrió los ojos, y me encanta ese trato maravilloso y tierno que tiene Dios para con nosotros, como lo tuvo con Agar. Abrió los ojos, no solo vio un poco de agua, vio una fuente inagotable de agua. A veces no vemos el recurso para tratar con la necesidad de nuestros hijos o de nuestros sobrinos o de nuestros seres queridos, porque no clamamos a Dios que abra nuestros ojos y poder de esa forma asistirlo. Ella, cuando lo ve, le da de beber al muchacho. Dios estaba, creció, habitó, se casó, formó su familia. Y es increíble pensar esto. Como todo adolescente, era intrépido Ismael, era luchador, conquistaba los espacios que deseaba, era indómito, amaba la libertad, vivía en el desierto, se confrontaba con las situaciones, salía adelante, formó su familia, tuvo 12 hijos y hoy es la gran nación de todos los árabes. El padre de ellos es Ismael, que rivalizan, sí, hasta el día de hoy con su hermano Israel. Pero me encanta ver cómo va terminando la vida de Ismael. Cuando muere Abraham a la edad de 175 años, lo sepultan sus hijos, Isaac e Ismael. Y acá la Biblia dice, y Dios le dijo, él va a ser intrépido, él va a ser luchador, él va a ser una persona que va a ir por delante, no va a haber nada que lo desaliente permanentemente. Pero Ismael siempre va a tener buen vínculo con sus hermanos. Lo dice en el capítulo 16. Y dice, y delante de todos sus hermanos habitará. Tenía comunión, tenía amistad con toda su familia. Y cuando muere su padre, él junto a su hermano lo sepultan. En ese entonces Isaac tenía 75 años, Ismael tenía 90 años. Ya 2 personas maduras sepultando a su padre. Pero ¿qué me quiere decir esto con 75 años el menor y 90 años Ismael? Que durante todos los años estuvieron juntos. De una u otra manera estuvieron relacionados, tuvieron amistad, compartían el mismo Dios, compartían la misma fe. Estaban unidos, a tal punto la unidad familiar que el hijo de Isaac, Esaú, se casa con la hija de Ismael y se agranda la familia entre ellos. Había un vínculo, había una unión, había una buena relación. ¿Por qué fue posible el desarrollo potencial de la vida de Ismael y de la vida de Isaac? Porque sus padres se ocuparon de ellos. ¿Y por qué a través de esta historia nosotros podemos desmentir cuando se dice abajo el patriarcado, arriba el matriarcado, la mujer discriminada? Para nada. Delante de Dios, Agar no fue discriminada en ningún momento. Y vaya si no fue una princesa, fue la madre de una enorme nación que son los árabes hasta el día de hoy. Más de 250 millones de personas son los que forman la comunidad árabe.
Y si Agar, si hoy viviera, vería todos sus hijos. Y ella podría confirmar una vez más la veracidad de las promesas de Dios. Y le dice, y haré de él una gran nación. Será innumerable. Y hoy Agar se para y ve 250 millones de hijos. Por la promesa que Dios hizo. Pero porque ella creyó la promesa. Y porque sus manos se fortalecieron en el Señor. Si usted y yo queremos ver una proyección positiva de nuestra vida, una vida satisfecha, una vida con dedicación, una vida con ansias y con crecimiento y con buena relación con Dios, yo debo creerle a Dios y obedecerle a su palabra. Por eso me agrada lo que decía Pablo. Muchas veces vencemos sometiéndonos y muchas veces escapamos volviéndonos a las fuentes. Que el Señor nos ayude a estudiar su palabra, a meditarla y a hacer, como dijimos hace un tiempo, la contracultura que necesita esta sociedad. Y cuando nos vengan con cosas legales y son inmorales, señalarlas. Y cuando nos vengan con discursos que pretendan justificar ciertas relaciones o poner en sometimiento, en este caso a las mujeres, nosotros tenemos un ejemplo maravilloso para decir, no es el trato que Dios tiene para con ellas. Dios trató de manera maravillosa con esta mujer, con todas sus limitaciones, hizo de ella una gran nación. Es lo que Dios puede hacer con cada una de nuestras vidas si estamos dispuestos a hacer su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra.